Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com. Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing. Amigos del Viajero Accidental en Radio Viajera, en esta temporada 5 hemos empezado a recorrer un sitio muy querido para nosotros, la zona del Valle de Reocín en Cantabria. Hoy seguimos con ese recorrido, invitando en nuestro programa a Francisco González. Francisco es creador de una web llamada Villapresente en la Memoria, y además de eso es una fuente inagotable de saber sobre su pueblo, su historia y muchas cosas más. Él nos va a hablar de esta villa cántabra que produjo nada menos que 4 gobernadores del Nuevo Mundo. Sí, de hecho ya tuvimos con nosotros a su hijo, Francisco González Núñez, protagonista de nuestro episodio Un cántabro en West Point, una familia que, como veis, nos da mucho juego. Y hoy también tendremos, por supuesto, otro Turistas con Puñetas, de la mano de José Juan Picos, que nos trae la segunda entrega de Cualquier tiempo pasado fue peor, con la que seguimos conociendo las condiciones sanitarias a las que se enfrentaban nuestros turistas con puñetas en el siglo XVIII. Así que vámonos ya, de la mano de Francisco González, a Villapresente, en el Valle de Reocín, en Cantabria. Villapresente es una villa pequeña de unos 1.500 habitantes que pertenece al Ayuntamiento de Reocín, en Cantabria. Hemos hablado ya de este municipio en el Viajero Accidental, primero con Eva Cobo, su concejal de turismo, y hace muy poco con Francisco González Núñez, natural de Villapresente y comandante del Ejército de Tierra que da clases en West Point, nuestro cántabro en West Point. Y hoy vamos a hablar con Francisco González padre. Francisco es nacido y vecino de Villapresente, y de él nació la iniciativa Villapresente en la Memoria, de la que nos va a hablar. Villapresente, igual que el resto de las villas del Valle de Reocín, tiene mucho que ofrecer, mucho por descubrir. Y desde el Viajero Accidental vamos a intentar ayudar en ese descubrimiento. Porque una parte de nosotros es cántabra, no lo podemos evitar. Vamos ya con Francisco. Hola Francisco, gracias por prestarte a hablar con nosotros sobre Villapresente y en general sobre el Valle de Reocín. Nosotros estamos encantados de tenerte en el Viajero Accidental y queremos darte la bienvenida a Radio Viajera. ¿Cómo estás, Francisco? Hola, buenos días. Dispuesto para hablar sobre mi pueblo. Ajá, genial. Muy bien. Muy bien, nos alegra mucho que te gustara la idea de nuestros podcasts, de nuestros episodios en Radio Viajera y en concreto de para hablar de tu pueblo, ¿no? De tu villa, de Villapresente. Así que antes de que pasemos a hablar precisamente de Villapresente, cuéntanos un poco sobre ti y también sobre esta iniciativa tuya que es Villapresente en la Memoria. Bueno, yo soy natural de Villapresente, no solo yo, sí que muchas generaciones hasta que yo he podido investigar, mis abuelos, mis bisabuelos son de aquí de Villapresente, o sea que con más razón amo a Villapresente, ¿no? Yo he sido maestro durante 42 años en diferentes pueblos de la provincia y, bueno, pues podría contaros montones de cosas de mi profesión, pero creo que no es el momento. Lo más importante en este momento es mi afición como historiador de mi pueblo, ¿no? Con un amigo que es Santiago Aluti, iniciamos un proyecto que se titula Villapresente en la Memoria. Al principio lo único que hacíamos era recoger fotografías de la gente de aquí del pueblo, fotos antiguas, pero luego, pues bueno, hemos ido avanzando un poco en el proyecto y el objetivo que nos hemos propuesto es recoger y difundir cosas sobre la historia, la cultura de Villapresente. Por eso tenemos una página web que se titula Villapresente en la Memoria y que se entra marcando simplemente en la barra villapresente.es. Sobre las otras actividades también os podría recomendar un par de páginas. Por ejemplo, tenemos una de fotografías de Villapresente, que es un blog, villapresente2, blogspot.com. O otra sobre mi actividad profesional, que es materiales curriculares,
que se entra en cantabriaeducativa.blogspot.com. Pues vamos a empezar con Villapresente, porque igual que en el viajero accidental nos gusta hablar de la parte gallega, del viajero accidental, nos gusta también hablar de la parte cántabra, que le toca muy de cerca a José Luis, porque toda su familia es de allí. Así que vamos a empezar fuerte y preguntarte directamente, ¿por qué crees tú que hay que venir a Villapresente? Bueno, el mismo nombre lo dice, es una villa presente. Hay una anécdota muy curiosa de una de las señoras más antiguas de aquí del pueblo que me decía que el nombre le vino de que una vez pasó por aquí una reina y se le averió su carruaje, paró y los vecinos de Villapresente la atendieron tan bien que antes de marchar le dijo que esta villa siempre iba a estar presente en su memoria, ¿no? Pero bueno, Villapresente, eso es una anécdota, porque realmente el nombre de Villapresente seguramente que viene de Villa Presentinus, una villa romana, porque hay que tener en cuenta que los romanos ya sacaban las calaminas de la mina de Reocín, entonces de ahí seguramente viene su nombre. Pero Villapresente hay que venir aquí porque Villapresente es pasado, es presente y es futuro. Y aunque vamos a hablar ahora de sus 4 gobernadores y queremos que seas tú quien nos cuente quiénes fueron esos 4 gobernadores, como tú dices, está presente porque tiene muchos atractivos, ¿no? que podemos comentar luego sobre ellos, pero sí que nos gustaría que hablaras específicamente de Villapresente y sus 4 gobernadores, ¿no? Que es el título del episodio. ¿Quiénes fueron? Pues sí, hay muchas citas históricas que dicen que es algo increíble que un pueblo tan pequeño, hay que tener en cuenta que Villapresente en la época de que hablamos de los 4 gobernadores tendría 50 habitantes, no tendría mucho más. Actualmente tiene 1.700 o por ahí. Pues 4 villapresentinos fueran gobernadores de las Indias. El primero de ellos fue don Antonio Valverde y Cosío, nacido más o menos a 1600, a mediados del siglo XVII. Él se fue a las Indias, allí empieza en la minería, pero pues era un hombre muy emprendedor que su carrera comercial triunfa rápidamente. Entró a formar parte de la Compañía Transatlántica de Santander, se hizo militar y ya en 1716 le nombraron gobernador provisional de Nuevo México. Y luego, el siguiente cuatrienio, entre el 18 y el 22, fue gobernador definitivo de Nuevo México. Llegó a ser el hombre más rico de allí. Por eso, al morir, se acordó de su pueblo y hizo una donación de 10.000 pesos, que son 180.000 reales más o menos, de los cuales pues solamente llegaron aquí 99.000 reales. No sé qué es lo que sucede con los dineros siempre. Sí, con esos se fue filtrando por el camino, ¿no? Sí, se fue filtrando. Y de esos 99.000 reales que llegaron, lo recogió el obispo Lasso, 66.000 era para fundar una capellanía y 33.000 para una obra pía de escuela de primeras letras. La mayor cantidad la puso en la capellanía. Una capellanía es como que nombra a un capellán, un sacerdote, para que diga misas por su alma. Y bueno, ha estado vigente en el pueblo, ha sido una de las parroquias más ansiadas por los sacerdotes porque había bienes que administrar, ¿no? Pero para nosotros lo más importante era la obra pía. El siguiente gobernador fue su sobrino y yerno, don Juan Domingo de Bustamante y Tagle, que estuvo durante 2 periodos, entre 1722 y 1731. Continuó con su labor. Si os dais cuenta aquí, el apellido Bustamante en Villapresente es muy importante, porque y de hecho todos estos gobernadores tienen Bustamante en sus apellidos. Aquí muy cerca de Villapresente hay un palacio, que es el Palacio de los Bustamante, que pues inicia un poquitín el dominio de este apellido en la zona, ¿no? Todos los escudos de aquí de Villapresente tienen los 13 roeles de los Bustamante en sus blasones. El siguiente gobernador, que es don Bernardo Antonio de Bustamante y Tagle.
Este fue gobernador entre 1743 y 1749. Lo mismo, se inicia como militar y poco a poco va ascendiendo. Es también muy famoso porque se le considera que es el fundador de Ciudad Jiménez, una ciudad importante, ¿no? Incluso tiene estatuas allí en la ciudad. Aunque realmente no llegó a ser gobernador, pero sí era teniente general del gobernador, o sea que realmente era gobernador en funciones. Y el cuarto gobernador, pues es Juan Manuel Pérez Tagle y Gómez de la Sierra, que se trasladó a Filipinas y allí es donde llegó a ejercer como gobernador. Uh-huh. Y una pregunta que queríamos hacer, te lo has mencionado al principio, con el primer gobernador, que son las escuelas pías, ¿no? Que es algo bastante característico de Villapresente y de la época, ¿no? Una iniciativa de aquella época. Sí, nosotros estamos muy orgullosos. Creemos que Villapresente fue el primer pueblo del Valle que tuvo escuelas. En aquella época, el Valle de Reocín eran 9 pueblos. Y la primera escuela, la obra pía de Antonio de Valverde, se fundó con esos 33.000 reales que había donado. Lo que hizo con ese dinero es hacer el edificio. La plaza principal de aquí del pueblo, lo que llamamos el Corro, que es donde están los edificios más importantes, está la capilla de Nuestra Señora de la Guarda y está el edificio de las escuelas pías, que hoy es la Casa de Cultura. Pues ese edificio se hizo con esos dineros de Valverde. Pero realmente como escuela yo creo que no llegó a funcionar nunca, porque hay otro benefactor que llega muy pocos años después, que es los Ruiz de Peredo, es una familia también de Villapresente, que eran 4 hijos, pero 3 eran solteros y donaron todo su caudal también para hacer las obras pías, ¿no? Para agregarlo al legado de Valverde. Y la escuela como tal, yo creo que se empezó con los Ruiz de Peredo, porque en la herencia de los Ruiz de Peredo citan como el legado de Valverde como que se perdió, ¿no? En la mala administración no llegó a funcionar la escuela de Valverde. Funcionó la escuela de los Ruiz de Peredo unos años más tarde. Francisco, esos 4 gobernadores de los que nos estabas hablando van a estar presentes permanentemente en las calles de Villapresente, ¿es así, no? Sí. Uh-huh. Precisamente esta semana han terminado las obras de rehabilitación de esta plaza que os hablaba, de la Plaza del Corro. Uh-huh. Es donde está, ya os digo, la ermita, las escuelas pías, una fuente que está en el centro de la plaza, y la han rehabilitado, la han puesto un poco antigua, ¿no? La han vuelto con piedra, imitación a piedra al suelo, al final es muy bonita. Y les propusimos al ayuntamiento la idea de llamarle la Plaza de los Gobernadores, un poco en recuerdo de estos 4 gobernadores que hemos tenido en el pueblo. Les ha parecido muy bien y yo creo que pues en breve, cuando se proceda a la inauguración, pues colocaremos unos carteles explicativos y será la Plaza de los 4 Gobernadores. Ajá, buena idea. En el Viajero Accidental queremos saber más sobre el Valle de Reocín, por eso vamos a dedicar más episodios como este desde Radio Viajera. Tú que eres un estudioso de la zona, ¿qué destacarías del Valle de Reocín? Bueno, primero, sé que habéis estado haciendo una entrevista ya con la concejala de Cultura sobre el Día de las Instituciones. Uh-huh. Efectivamente, sí, hemos hablado con Eva Cobo del Ayuntamiento de Reocín, sí. y hemos hecho uno primero sobre uno inicial para empezar a introducir a nuestros oyentes a todas las villas del Valle de Reocín. Sí. Esa sería la primera cosa que hay que destacar. El 28 de julio aquí celebramos ese día porque estos valles, los 9 valles, se rebelaron contra los señores dominantes, que entonces eran pues don Íñigo López de Mendoza, los marqueses que el rey les había impuesto a la fuerza, ¿no? Nosotros siempre considerábamos que éramos hombres de betría, que elegíamos a nuestros señores libremente, y en aquella época pues los impusieron. Y los vecinos se rebelaron y nace así la provincia de Santander. Pero también os voy a destacar
algo que para el valle fue importantísimo, que es la mina de Reocín. La mina de Reocín empieza a funcionar en 1856 porque un viajero accidental, Auceur, pasó por aquí y se le averió también su carruaje y aprovechó para ir al pueblo de Reocín y descubrió que aquello era muy rico en calaminas. Pues bueno, a partir de ese momento, durante 150 años, se estuvieron sacando mineral, las calaminas, para hacer el zinc. El pueblo más importante del valle en aquella época era Reocín. Era un pueblo que tenía más de 2.000 habitantes. Llegó a tener cines, hospitales, escuelas. Y, sin embargo, hay una parte positiva y una parte negativa de la historia. Lo positivo es que más de 2.000 trabajadores estuvieron durante 150 años ganándose la vida en la mina, ¿no? Y la empresa, la verdad es que tampoco se portó mal. Había mucha obra social, construyó barriadas sociales y no se vivió mal. Pero la parte negativa es que el pueblo se destruyó. Hay que tener en cuenta que la mina de Reocín abarca un área de 2 kilómetros cuadrados y tenía en principio 21 niveles de excavación. Galerías, un queso gruyère. Estaba todo minado por debajo, con algunos accidentes también históricos, ¿no? Pero finalmente la Real Compañía Asturiana decidió que era más rentable abrir un gran zanjón, abrir un hoyo, hacerlo a cielo abierto, y se destruyó el pueblo completo. O sea, el pueblo de Reocín, este pueblo de 2.000 habitantes, el día de Santa Bárbara se tiró, las excavadoras y la dinamita lo destruyeron y empezaron a abrir un gran agujero del que se sacaron 78.000 millones de toneladas de tierra para sacar el zinc. Hoy lo que nos queda después de todos estos 150 años es un gran hoyo, y además lleno de agua, porque es la segunda reserva natural de agua de Cantabria, aunque está contaminada y no se puede utilizar. Pero pues ese es lo que nos queda de la mina de Reocín. Pero el sitio es muy bonito también, porque bueno, pues se ve lo que es toda una zona minera con su torre de extracción, con su foso, y sería otra recomendación que os hago. Hay que ver la mina de Reocín. Un sitio de visita, interesante para conocer el pasado de la zona, ¿no? Un pasado que ha marcado enormemente a la zona, ¿no? Porque, como hablabas efectivamente, toda la gente que trabaja allí, mi abuelo materno, por ejemplo, trabajó en la mina también, o sea que es algo que liga muchísimo con toda la gente del lugar, ¿no? Muchísimo. Cuéntanos algunas más, porque sabemos que, por ejemplo, pues Quijas, por ejemplo, tiene un pasado indiano muy interesante, pero nos gustaría que nos contaras algo más de lo que conoces. Os voy a contar un par de ellas más. Para nosotros es importantísimo el río Saja. El río Saja atraviesa todo el valle de Reocín, empezando en Caranceja, que es el pueblo que está más al occidente, luego viene Barcenaciones, Golbarda, San Pedro de Rudagüera, Villapresente, Puente San Miguel. Es un río que tiene una gran importancia. En su época, ahí nació la electricidad en toda la zona. Había muchos molinos harineros y los molinos harineros se fueron transformando en centrales hidroeléctricas. Se creó una asociación en Torrelavega que empezó a explotar el primer molino harinero en La Flor, que está en Villapresente, es uno de los barrios de Villapresente, y allí un molino harinero se transformó en una central hidroeléctrica. Un poco después, apenas a 1 kilómetro más abajo, el doctor Argumosa, que es otro de los personajes históricos más importantes del valle. El doctor Argumosa inventó la anestesia con cloroformo, montones de materiales quirúrgicos, fue teniente alcalde de Madrid, es un personaje de indudable interés histórico, ¿no? Pues él, en su jubilación, se vino aquí a Villapresente, compró un molino harinero, lo mismo, que se llamaba El Pavón, y lo transformó en una central, primero térmica y luego hidroeléctrica. La electricidad de todo el valle empezó a surgir aquí en Villapresente en esas dos centrales hidroeléctricas. Por lo tanto, el Saja
para el Valle de Rocín es importantísimo. Todavía hoy en día ha nacido, por ejemplo, Bristol, la de los neumáticos, que está pues también a orillas del río Saja. Y también tiene un gran interés turístico. Hay montones en Villa Presente. Presumimos de que tenemos la playa internacional del Camarao. Es un alcalde pedáneo, se le ocurrió la idea y hizo un área de recreo y le puso ese nombre, Playa Internacional, aunque está en el río Saja, pero tiene muchísimas visitas durante el verano. La verdad es que lo que tiene fama es el Valle del Paz, pero yo conocí el Valle del Saja el verano pasado, creo que fue, por recomendación de José Luis de ciertos lugares y creo que no tiene nada que envidiarle, vamos, o sea, el Valle del Saja es que tiene unos lugares y unas vistas impresionantes. Sí. Y os voy a citar brevemente también lo último, que es el laberinto de Villa Presente. Me imagino que no sé si habéis oído hablar de él. Un trabajador del vivero forestal, que es otro de los atractivos, hay un vivero forestal en la orilla del Saja, pues uno de los trabajadores se le ocurrió la idea de hacer un laberinto con cipreses, con arbustos. Es el laberinto más grande de España y lleva funcionando no sé si 2 o 3 años, pero no os podéis imaginar el atractivo turístico que tiene para toda la zona, O sea, es impresionante. Nos has dicho qué lugares visitar en el Valle de Rocín, pero una pregunta obligada que hacemos siempre a nuestros invitados es ¿qué viajes tienes tú en mente? ¿A qué lugares piensas ir próximamente? Dentro de la proximidad que podemos hablar ahora mismo, pero vamos, ¿cuáles serían los lugares que te gustaría visitar? Es algo que hablamos mucho, que hablo mucho con mi señora, y parece que el plan que tenemos que cuando volvamos a salir cojamos una mochila, un bocadillo y nos vayamos por los picos de Europa o algo así de turismo de naturaleza, porque pues la situación da un poco de miedo, la verdad. Sí, el turismo de cercanía que es el que va a primar en un primer momento. Pues por ahí vamos a tener que empezar, sí. Turismo de... Exacto. Sí, porque y también tenemos que citarlo porque también va a ser protagonista y para cuando salga este episodio habrá sido ya protagonista en uno de nuestros episodios tu hijo, que está ahora en West Point. No le vais a poder visitar, no sé si le habéis visitado ya en algún momento, pero sí, ya hemos ido 2 veces. Hemos ido 2 veces, pero pues ya veremos. Además, es que él se viene ya en julio, termina ahora en el mes de julio, los 3 años que ha tenido allí en la Academia General, y pues sí, es otro de esos temas que ya nos gustaría poder volver y que ellos están muy contentos allí, toda la familia, y volver otra vez a Nueva York sería maravilloso, porque es algo que es digno de ver, sí. Muy bien. Pues vamos llegando al final, Francisco, y queríamos agradecerte que nos hayas dedicado tu tiempo y que hayas compartido con nosotros todos tus conocimientos en este recorrido por Villa Presente. Gracias a vosotros por difundirlo. Estamos encantados de que se hable de Villa Presente y se visite Villa Presente. Estáis invitados. Iremos. Exactamente. Bueno, José Luis ya sé que para él es visita obligada. Yo tengo mucha relación con su familia. Es un embajador de Cantabria, ¿eh? Sí, ya lo sé ya. Para mí es una visita obligada siempre, de continuo, y gracias, muchas gracias por haber colaborado con nosotros y por seguir colaborando, esperamos, porque nuestra intención, desde luego, es, como hemos hecho con Villa Presente, pero ir ahora preparando varios episodios sobre la zona, y para eso pues hablaremos contigo y con Eva, porque como hemos mostrado hoy, pues hay mucho que contar y mucho que ver. Pues sí, ya veis que sí. Yo, por ejemplo, ahora actualmente estoy trabajando un poco en el tema de las escuelas pías, en el tema de la educación en Villa Presente, pues porque uno de los trabajos que hemos hecho últimamente es recopilar documentos históricos, y nos ha aparecido una serie de documentos muy importantes. Hemos digitalizado todas las actas del ayuntamiento, que hay una información inmensa. También nos ha aparecido el libro de la obra pía de los Ruiz de Peredo, que nos habla de todas las escuelas,
y lo que estamos intentando es un poco aunar todos los documentos para ver la evolución de las escuelas en Villapresente, ¿no? Ajá. Interesante. Sí, que puede ser algo diferencial, y ya hay un centro de arte contemporáneo en Villapresente creado por el ayuntamiento, y Sí. todo lo que ayude a darle puntos de interés y de destino a la zona, pues creemos que es muy buena idea, y ahí vamos a estar con ello. Muchas Pues gracias. encantados, ha sido un placer. Sí, Igualmente. Un placer, Francisco, y seguiremos hablando. Hasta pronto. Hasta pronto. Venga, un abrazo. Tus brazos me pondré, pero no te resbales que no quiero caer. No tengas miedo que yo Llega Boquerini y con él, una semana más, José Juan Picos con sus turistas con puñetas. ¿Qué tal estás, José Juan? Pues de momento bien, sigo en casa, como supongo que la mayoría de los españoles, aunque ahora mismo no tengo muy claro quién está fuera y quién está dentro, o quién puede salir y quién no puede, pero bueno, no ha variado mucho la situación. Pues vamos a seguir hablando de un tema que está bastante de actualidad, pero que tú nos vas a llevar hasta el siglo XVIII con él. Vamos a hablar de las condiciones sanitarias, ¿no? Siguiendo con lo de la semana pasada, las condiciones sanitarias a las que se enfrentaban nuestros turistas con puñetas en el siglo XVIII. ¿Es así? Pues sí, hace 7 días repasamos la mala salud de los seres humanos más privilegiados del racional e ilustrado siglo XVIII. Me refería y me voy a seguir refiriendo a los Borbones franceses recién llegados por entonces al trono del Imperio Hispánico. Habíamos visto el mal diagnóstico, tanto físico como mental, de Felipe V, con el breve y desdichado intermedio de Luis I, el único rey Luis de la historia de España. Recordamos que murió de viruela sin poder celebrar su primer aniversario de corona y cetro. Ya vimos también que la hazaña más grande era salir vivo del parto y alcanzar la adolescencia. Eso en lo que se refiere a los recién nacidos. Junto con las fiebres puerperales y todo tipo de infecciones perinatales que sufrían las parturientas, la viruela era la reina roja del lecho del dolor. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Pero había otras enfermedades, como eran el tabardillo, que hoy llamamos tifus o conocemos por tifus, transmitido por las heces de pulgas y piojos. Aquella gente también sufría fiebres tercianas, que hoy conocemos como paludismo, y la fiebre amarilla, ambas transmitidas por enjambres de mosquitos endémicos en zonas pantanosas del sur de España. La población, tanto la voluntaria como la condenada por los jueces de los astilleros de Cartagena y de La Carraca, en Cádiz, era muy propensa a la amarilla, dadas las condiciones de humedad y suciedad en las que vivían. No olvidemos tampoco la sobresaliente incidencia de la pulmonía o neumonía y de la tisis o tuberculosis. Esas eran algunas de las enfermedades con las que los turistas con puñetas se podían encontrar si venían a España, aunque también las padecían en su propio país, sobre todo la tisis, que fue luego una enfermedad muy romántica. Además, la nobleza del siglo XVIII seguía manteniendo una tradición largamente atesorada por sus ancestros, y en esto los españoles no nos quedábamos solos. Esa costumbre era la de permitir que se les pusiera el dedo gordo del pie como una berenjena gracias a los depósitos de ácido úrico. Hablamos de la gota, derivada de la paupérrima dieta, no en calidad, sino en cantidad, de reyes, aristócratas y burgueses. Algunos remedios para estas y otras dolencias ya los habíamos avanzado, remedios de la época, quiero decir. La mayoría de los galenos aplicaban las sangrías, tanto con sanguijuelas como con lanceta y cánula. En muchos casos debilitaban al enfermo consumido, porque se les aplicaban con toda alegría a parturientas y anémicos. Fue tal el furor médico por esa terapia, por las sangrías, que un siglo después las sanguijuelas, y en este caso me refiero al animal, habían desaparecido en algunos países de Europa. De ahí, de la sangría, que la parte interior del codo se llame así, sangría, porque justamente ahí era donde le sacaban sangre para intentar desintoxicar y sacar los malos humores a los enfermos.
Se usaba también como remedio la gelatina de asta de ciervo con víboras tiernas, no me lo acabo de inventar, está en el vademecum de los matasanos de la Ilustración, o los enemas, muy populares hoy entre las estrellas de Hollywood, aunque Gwyneth Paltrow y otras divas los llamen irrigaciones de colon. También recomendaban la leche de burra y la de mujer, los emplastos de sangre de pichón y las criadillas de cordero, las reliquias, y ojo al dato, esto también está en alguna receta, no escribir demasiado, y aún llamamos a aquella época siglo de las luces. Los primeros Borbones españoles padecieron además terribles neurosis. Fernando VI, que reinó entre 1746 y 1759, superó a su padre Felipe V en la violencia de su melancolía, pues la suya fue psicótica, es decir, con tremendos episodios de ataques contra sí mismo y contra los demás. Alguna vez intentó apuñalar con unas tijeras a los nobles que pretendían impedir que se suicidara, y no perdía oportunidad de ordenar a sus guardias que acabasen por las armas con su dolor. Te lo manda tu rey, les decía. Puede que además el sexto Fernando sufriera de criptorquidia. Uno de los testículos no había bajado al escroto en el momento del parto. Esto implica, la criptorquidia, una merma en la calidad del semen, por lo general, malogrado por el exceso de temperatura abdominal. Así que, aunque se achacó la infertilidad del matrimonio real a su consorte, Bárbara de Braganza, es muy probable que la responsabilidad fuese del rey. Doña Bárbara, picada de viruelas, era además obesa, diabética, asmática y sufridora de jaquecas. Murió a los 47 años por una trombosis venosa profunda aliada con hemorragias y leucorrea, resultado de un tumor uterino. Fernando VI enloqueció al enviudar y tras 12 meses de horribles padecimientos del alma y de la mente falleció de una tuberculosis cerebral. Su hermanastro Carlos III dejó el trono de Nápoles y subió al español en 1759. Lo acompañó siempre una obsesión de lo más lógica, no enloquecer como su padre y su hermanastro. Por eso mantuvo una vida ordenada y fue considerado una persona aburrida. Era ordenado desde los horarios de sus comidas hasta el inexcusable compromiso diario con la caza. Eso sí, no pudo evitar que la viruela se hiciera con él a los 16 años. He escapado de una buena, afirmó en una carta a su madre, y sin granizar, es decir, que no le quedaron marcas. Su única esposa, María Amalia de Sajonia, que falleció al año de llegar a Madrid, era una fumadora empedernida. En 1620 ya se había fundado en Sevilla la primera fábrica de tabacos de Europa. En 1730 el tabaco se convirtió en un monopolio real. En 1755 la mayor parte del tabaco español venía de Cuba, aunque también se importaba de Brasil y de Virginia. Así que la esposa de Carlos III fumó todo lo que le dio la gana y más. Le habrían diagnosticado a la reina María Amalia, hoy en día, una EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuya causa principal es justamente el tabaquismo. Padeció catarros muy frecuentes y murió de uno de ellos con efusión de sangre. A su marido Carlos III se lo llevó 28 años después una pulmonía. Y cerramos el poco saludable siglo ilustrado con Carlos IV, que reinó entre 1788 y 1808, y su mujer, María Luisa de Parma, que murió en 1819. El rey sufrió 2 anginas de pecho, relacionadas sin duda con la gota que padecía y, lógicamente, con la arteriosclerosis. El exceso de ácido úrico le provocó además artritis, pero no murió de una enfermedad cardíaca, sino de pulmonía, como su padre. 2 semanas antes, la reina María Luisa ya había pasado a mejor vida. Bien podemos decir que en su caso descansó, y es que tuvo 24 embarazos, con 14 partos y 10 abortos. Un dicho español de la época afirmaba que por cada hijo un diente, y ella fue un clarísimo ejemplo, pues perdió casi toda su dentadura. Así se ve en un cuadro que Goya le dedicó a la mujer de Carlos IV. Añadamos que sufría de varices, hernia de hiato, ardores, estreñimiento crónico y hemorroides, y para remate se rompió la cadera y terminó sus días prácticamente inválida. Tras este repaso podemos concluir que, pandemias aparte, cualquier villano de hoy en día tiene más salud que un Borbón del siglo XVIII como de aquí a Lima.
Pues sí, escuchándote, Virgencita, que me quede como estoy. Sobre todo ahora que parece que empezamos a doblegar la curva y nos entretenemos intentando entender las fases de la desescalada y aprendiéndonos los horarios de salida. En ello estamos, sí. Muy bien, pues dentro de una semana te esperamos de nuevo con tus turistas con puñetas. Pues aquí estaremos conociendo un poco más de los viajeros por la España de aquel siglo XVIII y lógicamente también de aquel país. Pues dentro de 7 días nos escuchamos. Hasta entonces. Chao. Hoy hemos tenido un episodio lleno de historia, la historia de una pequeña villa en Cantabria que sin embargo está orgullosa de haber dado al mundo varios gobernadores, pero mucho más porque se encuentra en un valle de gran belleza que hay que descubrir, sin duda. Eso nos lo contó Francisco González y José Juan Picos de nuevo nos trajo a sus turistas con puñetas para hablarnos de la mala salud de las testas coronadas de la España del siglo XVIII. Queremos agradecer el gran trabajo de Mary Vecino y David Esteban, de Radio Viajera. Sin ellos nada de esto sucedería. No podríamos estar con vosotros cada semana compartiendo nuestros viajes, nuestras experiencias, nuestros invitados. Ya queda menos para volver a viajar, amigos. Hasta la semana que viene, amigos accidentales, amigos de verdad. Abrazos. La mitad del ombligo la llevó un galgo. Hay que ver aquel perro como corría con aquella ombligada de aquella tía. Con aquella ombligada de aquella tía. Con los curas a oscuras nunca te quedes, que aunque se ponen falda no son mujeres. Que aunque se ponen falda no son mujeres.